días. ¿Cómo están? ¿Están bien por aquí? ¿El resto cómo están? ¿Bien? Qué gusto saludarles. Que bueno, menos frío esta mañana, menos friecito, pero todavía se siente algo. Así que qué bueno estar aquí en México, tener este tiempo de compartir juntos. Como bien decía la directora, hoy vamos a hablar acerca de pantallas, vamos a hablar acerca del lado negativo de las pantallas cuando enferman la vida de nuestros hijos. Un poquito vamos a reflexionar al respecto de cómo nosotros podemos trabajar en la modulación del uso de las pantallas en la vida de nuestros hijos y de esta manera ayudarlos a que su desarrollo psicoemocional siga siendo de una manera sana y no tengan consecuencias que a la larga sean negativas o graves. Parto de esta premisa en la mañana de hoy. Nosotros somos una generación de pantallas, somos una generación dada a la información. Estamos imbuidos en un mundo en el cual no se puede prescindir de la información, no se puede prescindir de la tecnología. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, como muchas veces lo hemos tenido presente, lo hemos reconocido y lo he preguntado inclusive yo personalmente a ustedes, me gustaría hacerlo esta mañana también. ¿Cuántos de ustedes trajeron consigo un teléfono inteligente? ¿Me dejarían ver el teléfono en sus manos y levantarlo por un momento? Y con esto, pues, la idea es que todos salgamos culpables de aquí, ¿no? Porque no se trata solamente de nuestros chicos, sino también de nosotros. Si la pantalla es un problema, pues lo tenemos todos. Y lo que digo y lo que quiero establecer es que la pantalla no es un problema, que la información no es un problema, que el tener un teléfono inteligente en casa o a la mano con nosotros 24/7, espero que no sea 24/7, porque entonces sí es un problema, porque necesitamos descansar y tener otras tareas personales, pero que tengamos el acceso a información tan a la mano, tan cerca de nosotros, tan sencillo, tan fácil, como este aparatito que tengo en mis manos, este teléfono, que en lo personal, mientras más pequeño y más fácil de manipular, pues mucho mejor. Yo sé que a algunos les gustan los teléfonos que parecen tabletas, ¿no? Y yo digo, ¿cómo lo sostienen, no? Porque a mí me gusta que se me pierda en la mano y yo casi que sentir todavía, no sé si soy un controlador, pero que todavía lo domino. Pero es otro tema para otra ocasión. Pero el hecho de que tengamos la información a la mano no demoniza este aparato, no hace que sea negativo, sino que más bien tiene que ver con regulación, con uso. Y cuando estamos hablando de niños y adolescentes, estamos hablando del lugar que nosotros como padres tenemos en la vida de nuestros hijos. Otra vez más, entra entonces lo que nosotros hemos estado viniendo afirmando durante semanas a lo largo de diferentes temas que hemos tratado, que nosotros, independientemente de la era tecnológica en la que vivimos, seguimos siendo las personas más importantes en la vida de nuestros hijos. ¿Lo creemos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo creo que eso debería ser lo que reforcemos como padres de familia al sentarnos en un auditorio y escuchar una plática como esta. En lo personal como padre también, al brindar una plática como esta, que salgamos de aquí reafirmando esta idea conjunta: soy la persona más importante en la vida de mis hijos y por lo tanto tengo la capacidad de ayudarlos en la regulación, en la modulación, en el tiempo de uso, para que la tecnología sea un elemento beneficioso y no se convierta en algo que los destruya y les termine haciendo daño. Hoy hablamos, como bien decía la maestra, la directora al inicio, al presentarme, vamos a estar hablando acerca del agotamiento digital, un tema que, digamos, ya se ha etiquetado, se ha reconocido como algo que es parte de nuestra generación, pero cuando tiene que ver con adolescentes, tiene que ver con nuestros hijos, es aún más peligroso, porque ellos no tienen todavía el desarrollo cerebral, la capacidad que un adulto tiene para procesar el agotamiento en sí mismo. Y el agotamiento en una generación como la nuestra se generaba antes por otras razones que no necesariamente tenían que ver con lo digital y la pantalla, pero hoy nuestros hijos se agotan por el excesivo uso de pantallas en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Permítanme hacerles esta pregunta, a ver qué ustedes piensan. Si podemos regresar a la portada todavía, Inge, se lo voy a agradecer. Gracias. La pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Quiénes creen ustedes voy a formularlo de esta manera? ¿Qué generación creen ustedes que salió más afuera a actividades al aire libre, a juegos con otros niños de la misma edad, a compartir con adolescentes en su momento? ¿La nuestra o la de nuestros hijos? La nuestra, ¿cierto? Escuché un coro generalizado. La nuestra. De ahí algunos dicen inclusive que la generación X,
quizás algunos de ustedes como yo son parte de la generación X, fuimos la última gran generación que salió afuera a jugar siendo niños. Fuimos la última gran generación que tuvo vida pública, presencial, en un parque, con amigos, en pasarla bien afuera, en tener actividades que involucraban lo físico, lo relacional, fuera de la dependencia de aparatos electrónicos. Ya millennials, un poquito menos, la generación Z, un poco menos, y las generaciones inclusive, creo que hoy se le llama alfa, la generación actual, pero mucho menos dependencia de pantallas. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer, si tenemos claro que nuestros hijos están creciendo en un contexto diferente al nuestro, deberíamos preguntarnos, ¿estamos intentando educar a nuestros hijos pensando que ellos viven en el mismo contexto en que fuimos educados nosotros? Porque si ese es el caso, estamos cometiendo un grave error. Porque nuestros hijos están en un contexto completamente diferente. Y primero tenemos que partir de este punto. No podemos evitar el que nuestros hijos tengan acceso a la tecnología, porque la tecnología no solamente es parte de la vida de nuestros hijos, la tecnología también es parte de nuestra propia vida. Ya ustedes levantaron sus manos, por supuesto, y ahí estaba el teléfono inteligente y lo usamos de alguna manera ininterrumpida diariamente. Si tienes reportes en tu teléfono semanalmente, como muchas veces lo podemos hacer, y podemos hacer que nuestro teléfono una vez por semana nos diga, en esta semana el consumo fue de tantas horas diarias. ¿Lo tienen algunos de ustedes, esos reportes? ¿Qué les dice? ¿Cuánto usan promedio diariamente su teléfono inteligente, sus tabletas o sus aparatos electrónicos en general? A ver, díganme algunos de ustedes. 4 horas, 3 horas, 35 horas a la semana. 35 horas a la semana y me imagino. ¿Cómo? De lunes a domingo. De lunes a domingo. 35 horas a la semana, y ahí entran horas de trabajo, porque probablemente estamos trabajando y teniendo... ¿Cuántos de ustedes chequean sus citas que tienen, por ejemplo, de trabajo, y las tienen aquí en su calendario y las anotan? Y tienen también el calendario familiar. Bueno, hoy mi hijo tiene un partido de fútbol o de básquetbol y aparece aquí, tengo que checar el teléfono porque si no lo hago me puede chocar con una cita que tengo de trabajo y otro compromiso, y tenemos que depender de la tecnología, señores. Entonces, si nosotros como adultos invertimos 35 horas, y me parece, y lo felicito por ser tan honesto, en manejar quizás algo más coherente con nuestra realidad, pero si pudiera ser el caso que usted diariamente lo usa 3 horas, 4 horas, que me parece poco, y lo felicito por hacerlo, aún así hay dependencia de la tecnología. Entonces no podemos sacar la tecnología de la vida familiar porque llegó para quedarse. Entonces el punto hoy no es que vamos a demonizar la tecnología, porque yo no soy anti-tecnología, yo soy pro-tecnología. Yo no soy anti-teléfonos inteligentes, yo soy pro-teléfonos inteligentes. Lo que sí creo es en el balance, creo en el que nosotros establezcamos límites, en que pongamos horarios, en que conversemos y establezcamos desde la autoridad paternal que tenemos, desde la paternidad que ejercemos, que nosotros podamos a nuestros hijos guiarlos en un uso correcto, y que no solamente se lo impongamos, que nuestros hijos también lo puedan entender. Ahora, ¿qué es el agotamiento digital? Ahora sí, que la siguiente, por favor. Bueno, ahí están algunas características que nosotros encontramos en una persona en general que tiene agotamiento digital, pero que cuando lo traemos al contexto y al plano de nuestros hijos es aún más preocupante, como decía anteriormente. Encontramos agotamiento emocional, saturación cognitiva, y esto es muy preocupante cuando un niño está en etapa primaria, en etapa secundaria, inclusive en la prepa, y necesita tener capacidad cognitiva, su mente no está embotada para recibir más conocimiento, pero el exceso de pantalla puede hacer que la apertura al conocimiento se inhiba y que ocurra lo que se conoce entonces como una saturación cognitiva. Se establece o surge la irritabilidad y la desmotivación, encontrarse con personas en la niñez, en la adolescencia, niños, adolescentes, que andan desmotivados por la vida. No me parece que tiene que ver una cosa con lo otro. Cuando uno está en esa etapa de la vida hay sueños, hay esperanza, hay chispa en los ojos, hay deseo de vivir, hay un levantarse preguntándose cómo me va a sorprender este día. Y cuando nos encontramos con adolescentes desmotivados, hombros caídos, miradas perdidas, eso es preocupante. No nos lo tienen que decir, el lenguaje corporal de nuestros hijos habla. El lenguaje corporal que expresan en casa o cuando están quizás en una actividad pública nos está dejando saber dónde se encuentran emocionalmente hablando. Y posiblemente una de las causas tenga que ver en gran medida con el uso excesivo de pantallas y, por supuesto, la pérdida de placer en lo habitual.
El adulto puede llegar en algunos momentos de su vida a perder el placer en lo habitual, quizás por toda la suma de situaciones que se están generando, presiones sociales, económicas, laborales, profesionales, competencias, etcétera, etcétera, e inclusive la propia paternidad. Pero si sucede de manera crónica, inclusive en la vida de un adulto, esto debería atenderse lo antes posible, porque todos deberíamos sentir un placer diario de vivir y de hacer lo cotidiano, lo que acostumbramos a hacer, lo que antes nos apasionaba. Todos deberíamos, al poner nuestros pies sobre la alfombra de la habitación o la loza de nuestra habitación, al sentir el calor o el frío del día, al comenzar un nuevo día, al tomarnos una taza de café, sentir que hay algo placentero detrás de todo eso. Y decir, hoy tengo una nueva oportunidad de vivir. Y cuando se pierde esa expectativa, siendo adulto, adolescente o niño, estamos frente a una situación preocupante que hay que atender. Por eso, mis queridos papás, no solamente reflexionamos acerca de nuestros hijos, sino también hacemos un inventario emocional, y si encontramos de estos síntomas o características negativas en nuestra vida, busquemos ayuda, por favor. Hablemos, consultemos, para ellos o para nosotros, porque definitivamente cualquiera puede ser víctima. Pero aquí están algunas de las descripciones de lo que es la saturación digital o el agotamiento digital. La siguiente, por favor, ingeniero. Bueno, ahí no aparece en pantalla lo que lo puede provocar, pero señalo 3, se cortó ahí un poquito y trato entonces de decírselo. El exceso de pantallas obviamente tiene que provocar este agotamiento excesivo. ¿Creen ustedes que nuestros hijos tienen exceso de pantallas? Y la pregunta es ¿por qué? Por acá me dice usted, se lo permitimos con mucha honestidad y la felicito. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos entre los 9 y 10 años? 9, 10 años, 8, 9, 10 años. Déjenme ver los que están en ese rango de edad. 8, 9, 10 años. ¿Y ustedes creen que sus hijos en ese rango de edad, 8, 9 a 10 años, tienen ya agotamiento por causa de pantallas, agotamiento digital? Niños entre los 6 y 7 años se espera que tengan una dependencia de las pantallas excesiva. La pregunta es, ¿ocurre o no ocurre? ¿Está sucediendo o no está sucediendo? Ayer me comentaba una mamá en el colegio de Lomas cuando conversábamos y platicábamos acerca de este tema, y me dijo, no sé si escuchó la noticia en los Estados Unidos de un niño que cuando su papá le retiró la tableta, un niño de 9, 10 años precisamente, se llenó de tanta rabia, de tanta ira, que tomó, no sé si me dijo, un cuchillo y terminó matando a su papá. Yo digo, lamentablemente cada una de estas noticias catastróficas y siniestras vienen del vecino del norte, de los Estados Unidos. Y uno puede decir aquí en México, bueno, no nos va a tocar a nosotros tenemos una realidad social completamente diferente. O inclusive me dijo la mamá, tomó la pistola de su papá, apretó el gatillo y lo mató. Así fue. Y quizás podamos decir, en México no tenemos tantas armas, en México no nos pasa eso, pero son los vecinos del norte. Y la influencia es impresionante. Y es un problema que se está volviendo una situación global que puede llegar a nosotros, y a lo mejor no llega al extremo de un hijo tomando un arma, ya sea blanca o de fuego, para hacerle daño a su papá, pero llega a otros extremos de desafío que nosotros tendremos que enfrentar, porque están siendo generados por un uso excesivo de algo que creo que se creó para hacernos bien y que terminó en alguna manera haciéndonos mal. Entonces, cuando tenemos a un niño de 9, 10 años teniendo berrinches que se espera que terminen a los 2 años y medio, y que todavía los tiene a los 9 o 10 años, cuando le retiramos una tableta, eso nos quiere decir que hay una dependencia ya excesiva con la que tenemos que trabajar y hacer algo a tiempo, porque de lo contrario estaremos creando un pequeño monstruo en casa que luego no sabremos cómo contener. Y ahí es donde no queremos llegar. Esta plática es preventiva, por supuesto, es algo que nos quiere ayudar. La siguiente, por favor, ingeniero. Algo que tenemos que tener en cuenta y no olvidar es estos datos que más o menos vemos en pantalla hoy. Bueno, 90% de los adolescentes usan internet a diario. Y esto no son cifras globales, internacionales, estos son cifras de México. 90% de los adolescentes en este país usan internet a diario, algo que puede verse desde un ángulo negativo o positivo como una necesidad. No estamos haciendo un juicio de valores, simplemente estableciendo una cifra que lo deja ver bien claro. Casi la totalidad de los adolescentes usan internet diariamente, 7 a 8 horas frente a pantallas, ya sea frente a un computador, un teléfono inteligente, una tableta, etcétera, etcétera. 7 a 8 horas diarias, una jornada laboral.
Y estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de adolescentes que están en etapa estudiantil. Ahora, lo de arriba, la información que acabo de mencionarles arriba se conecta con lo que está sucediendo acá a nivel emocional. Dice, hay un aumento de ansiedad y depresión, y en gran medida es provocada por esas horas diarias que se están invirtiendo frente a una pantalla, que genera entonces una serie de situaciones psicoemocionales que termina afectando a nuestro hijo. Y el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes. El suicidio, la segunda causa de muerte. Les decía en algún momento, hablando de forma general, en el mundo cada 11 minutos un adolescente se quita la vida. Es decir, que mientras invertimos aquí prácticamente cerca de una hora hablando y conversando, reflexionando, varios adolescentes en el mundo se están quitando la vida, o al menos lo están pensando. Y los estudios arrojan que en gran medida el uso excesivo de pantallas y las conexiones en redes sociales están provocando una dinámica emocional, psicológica, que afecta a nuestros adolescentes y que los lleva inclusive a la pérdida de la motivación personal, al deseo de no vivir y a ver como una alternativa al suicidio, cuando esa nunca debería ser una alternativa en general del ser humano y punto, pero mucho menos de un adolescente o de un niño. Porque inclusive las estadísticas incluyen, cuando hablan de adolescencia, a partir de los 11 años, lo cual yo considero todavía que son niños. ¿Qué grado de afectación tiene que haber en la mente y en las emociones de una persona, un adolescente y un niño, para que pierda la motivación de vivir y crea que la alternativa es el suicidio? No los quiero asustar ni aterrorizar. Simplemente esto es un punto de inflexión donde nosotros queremos reflexionar y donde nosotros como padres tenemos que mirar objetivamente a nuestros hijos, hacer acto de presencia, aumentar la comunicación, establecer los límites, lograr que nuestros hijos logren comprensión por qué establecemos esos límites y crear una dinámica familiar saludable donde las pantallas lleguen a ocupar un lugar importante, necesario, beneficioso, positivo, pero nunca que dañen nuestra dinámica familiar o la salud de la familia o de alguno de la familia, porque cuando uno está enfermo en casa, estamos enfermos todos. Y eso es igualmente preocupante. La siguiente, por favor, ingeniero. Espero que aquí parece que la manera en que esta vez preparé la presentación como que lo quise hacer muy exageradamente grande y no nos está ayudando. Pero lo que estamos tratando de ver aquí es el cerebro de un niño, de cómo la corteza prefrontal de nuestros adolescentes, nuestros niños, está todavía formándose, está en un proceso de desarrollo, de madurez, y esto no termina hasta los años que ahí están mencionados, según dice la ciencia moderna. Y la corteza prefrontal es la que regula las emociones, es la que ayuda a la toma de decisiones, es la que pone freno a muchos impulsos que entonces las amígdalas generan impulsos, respuestas rápidas, pero la corteza prefrontal comienza a regular todo esto y a traer entonces un balance necesario en la toma de decisiones. Nuestros hijos todavía no están allí. Todavía no están allí, por lo tanto tenemos nosotros que ser muy abiertos y comunicativos con ellos, en dejarles saber que por qué tomamos decisiones por ellos, por la sencilla razón de que ellos están creciendo y no se tienen que resentir. En nuestra época nuestros padres no nos pedían a nosotros cuentas cuando tomaban decisiones, simplemente nosotros decíamos ¿y por qué? Si acaso nos daban ese espacio. Si acaso vivimos en una casa de esas bastante, modernas, en las cuales el por qué era permitido. Llegaba un momento en que el porqué repetitivo nos decían simplemente porque soy tu papá. ¿Cuántos crecieron en ese ambiente? Porque soy tu mamá, ¿cierto? Y a la señora mamá, si se le preguntaba otra vez el porqué, ya no respondía ella, volaba la chancla y simplemente se terminaba la conversación. A ver cuántos de ustedes tuvieron experiencias similares. Mamá con una chancla voladora, y de ahí la teoría de los extraterrestres aumentó en nuestra generación como nunca antes. Y quizás de ahí vino todo este quiebre entonces en la generación nuestra de decir no lo haré igual, voy a dialogar con nuestros hijos, voy a ser mucho más permisivo, voy a ser mucho más inclusivo en la práctica de la paternidad, y esto tiene un lado positivo, una motivación correcta, pero nos llevó al exceso de entonces nosotros ahora no entender quién tiene la autoridad en el hogar. Y esto lo podemos llevar y traspolar a otros temas, como por ejemplo quién establece el menú familiar, quién dice a dónde nos vamos de vacaciones, quién dirige el presupuesto familiar con la lista de pedidos que hace. Y en algún momento, si nuestros adolescentes están redirigiendo la vida familiar y están tomando el lugar que debería ser nuestro, estamos frente a un gran problema que hay que solucionar y que es mucho más grave
que un agotamiento de pantallas. Pero limitándonos a este tema, tenemos que entender que nuestros hijos todavía no han terminado de crecer y que por lo tanto ellos necesitan supervisión, necesitan acompañamiento, necesitan que nosotros los llevemos al punto de comprensión de por qué muchas veces hay que dejar un teléfono al lado y que eso no es un problema, que por el contrario es necesario. Porque también entonces sucede que su sistema de recompensa va entonces a estar muy conectado con las pantallas por los niveles de dopamina que van a subir en el cuerpo, y la demanda entonces es dame más, y eso es sin dudas ya son signos de adicción. Los factores de riesgo que generan estos temas, bueno, alta exigencia. ¿Qué generación, hablando de esta comparación generacional que he querido establecer en esta mañana, qué generación tuvo más alta exigencia académica, social, la nuestra o la de ellos? ¿Qué generación creen ustedes que está mucho más hipersensibilizada a la comparación social, al compararse con el otro, a tener patrones de comportamientos para estar dentro de tendencias sociales donde soy tenido como aceptable, por decirlo de alguna manera? ¿Fue la nuestra o la de ellos? La de ellos. Vivimos en la época de la competencia ya, inclusive en la generación de muchos de nosotros, cuando se iba a la universidad, se iba pensando que una licenciatura era el final de los estudios, y quizás algunos ya pensaban, bueno, voy por una maestría, y el más comprometido con los estudios pensaba en un doctorado, pero la media creía que con una licenciatura iba a ser competitivo en el mundo laboral. Nuestros hijos ya saben que una licenciatura no es el final de sus estudios, que necesitan al menos una maestría, porque es lo mínimo que se pide hoy en el mundo laboral moderno. La alta exigencia académica, profesional, la alta exigencia que existe en el campo del conocimiento es impresionante, y nuestros hijos están expuestos a todo eso. El cambio tan brusco, acelerado de la tecnología al que ellos se ven expuestos, la exigencia que les da a ellos de conocer cada vez más lo que está sucediendo, el uso de la AI, inteligencia artificial, el cambio en el manejo de la comunicación, la información constante que se está revisando y cambiando, porque el mundo está evolucionando en temas de información todos los días, demanda una exigencia mayor de nuestros hijos. Y luego las comparaciones sociales que se ven exacerbadas por las redes sociales, y que creo que a nuestros chicos les pega demasiado, porque entonces tenemos prototipos de niñas que ellas se miran al espejo y dicen, no tengo el prototipo de la chica que tiene 1 millón de seguidores, y a mí me gustaría que recibir tantos likes o corazoncitos o whatever, como se dice en inglés, como ella los tiene, y yo no los tengo porque tengo un cuerpo más grueso, o soy más bajita de lo que debería ser, o mi nariz tiene esta característica. Y los chicos también, no es un tema solamente de las niñas, porque los chicos también. Hubo un caso hace recién años, ustedes vieron la noticia, no es muy popular, no ha sido de esas más virales, pero existió, es una noticia real que la pueden verificar. Una chica coreana que era muy seguida, tenía una audiencia de adolescentes y tenía una cantidad de seguidores adolescentes impresionantes, millones, increíbles, y solamente por su apariencia. Ella hacía videos y como se veía, era atractiva, y tenía chicos que la seguían y chicas que la admiraban y querían ser como ella. Pero ¿qué creen? Un día se olvidó poner el filtro, y sin el filtro no se veía igual, no se veía fea, se veía diferente, pero ya no tenía el prototipo que atrajo a tantos, y en un día perdió millones de seguidores. Y la chica ahora está en una crisis impresionante, y se cuestiona mucho hoy en día si lo que estamos viendo en las pantallas es real o no. Si los prototipos que le están vendiendo a nuestros hijos, que ellos tengan como referentes para seguir, para parecerse, para lucir como ellos, son reales o son fabricados por filtros. E inclusive las compañías y los que tienen que ver con todos estos algoritmos de las redes sociales están poniendo inclusive más regulaciones para evitar que los filtros estén presentes, pero son reales. Vivimos en la época de los fake news, and fake faces, and whatever, ¿verdad? Diferentes situaciones donde todo el mundo está viviendo algo falso, algo que no es real, y nuestros chicos están ahí frente a la presión. Tienes que lucir como ella, tienes que verte como él, tienes que vivir como esta otra persona, tienes que tener lo que el otro tiene. Y esa alta exigencia crea entonces un desfasaje emocional donde no me encuentro donde debería estar, no me veo como debería estar. ¿Quiénes nos podemos ayudar?
Aunque parezca que no. No es otro joven, no es otro adolescente, no es otro niño como ellos que están viviendo la otra dinámica muy similar. Tiene que ser el adulto, el padre de familia, la madre de familia, en el hogar, ganarnos el corazón de nuestros hijos otra vez y lograr que ellos se acepten y se amen tal cual son. Por ahí dijo un nutricionista, si te amas gordito, bajarás de peso. Y sí, le dijo a la audiencia, mire, si te amas con el peso que tienes ahora mismo, va a ser más fácil que pierdas peso. Porque ya comenzaste a amarte, a respetarte, a quererte. Entonces, pero si estás centrado en no quererte y en decir, mira cómo soy, qué feo me veo, qué mal luzco, pues entonces vas a atentar contra ti mismo, porque de esa manera te ves. Y nuestros muchachos necesitan adultos responsables en casa, que los ayuden a amarse, a verse tal cual son, que no pongan filtros a su vida, que no estén sometidos a la exigencia a la que muchas veces están sometidos. El exceso de actividades extracurriculares. ¿Cuántos de ustedes, con toda honestidad, sus hijos tienen actividades fuera de horas de colegio, actividades extracurriculares, en las tardes de semana e inclusive el sábado nos encontramos quizás en los partidos de fútbol, en las competencias de todo tipo de nuestros hijos? ¿Cuántos de ustedes me dejan de ver sus manos? Porque yo tengo que levantar la mía también, porque ahí me he encontrado un sinnúmero de ocasiones, ¿verdad? Y nuestra planificación familiar, lo que queremos hacer como familia, se ve interrumpido porque nuestros hijos tienen que hacer demasiadas tareas. Y llegó el día en que nosotros entendimos, cuando mi hija estaba creciendo, ya era una preadolescente o una adolescente en ese momento, y la vimos que entraba en una época en que hizo ballet desde muy pequeñita, pero ya la veíamos desmotivada con el ballet, y tuvimos que dialogar mi esposa y yo, decimos, ¿le seguimos ahí nosotros dando porras para que siga el ballet, o entendemos que ella quiere y necesita una pausa en su vida? Y decimos, bueno, ya está bien, vamos a respetar este momento. Y ya te sirvió para que aprendieras el baile, para que ganaras confianza, para que te pararas frente al público, para que tu expresión artística creciera, pero ya lo entendemos y tú también lo entendiste. Iba ella inclusive afirmando su vocación, porque a una niña adolescente le es más fácil saber a qué va a dedicarse en la vida que un niño adolescente. Entonces, ese es otro tema para otra ocasión. Pues si tienen niños adolescentes y han tenido hijas, y ya la hija a los 13 años te dice lo que va a estudiar y a qué se va a dedicar, y le preguntas a tu hijo y te dicen, no sé, ¿qué hay de desayuno, mamá? ¿Cierto? No se preocupen que él algún día despertará, a los 20, 24 años. Pero va a despertar en algún momento. Algunos llegan más tarde, pero llegan. Téngannos paciencia, los hombres andamos a una velocidad en algunas áreas impresionante, como Fast and Furious, ¿no? Pero en otras muy lento. Pero las chicas diferentes. Entonces tuvimos que hacer una pausa. Estamos envueltos en actividades y en presentaciones, y vamos a tal ciudad, y estábamos envueltos en esa situación, creyendo que estábamos construyendo familia, pero ya prácticamente no convivíamos. Y nuestra hija nos envió las primeras señales de que realmente quiero hacer una pausa, no me encuentro en lo que he estado haciendo, y entonces entendimos que quizás éramos quienes nos habíamos puesto ahí, nosotros a ella, y que no le habíamos dado la oportunidad de encontrarse, no le estábamos dejando, mientras crecía, tomarse la oportunidad de descansar, de amanecer un sábado tranquilo en casa, de desayunar con sus padres, de tener un rato de conversación y de sobremesa, que nos hace bien a todos, y que lo necesitamos, familia, porque a veces no nos llevamos bien en casa, precisamente porque hemos perdido esos momentos. Y cualquier tema que surge es un tema desde la irritabilidad, desde el cansancio, desde el agotamiento, y desde ahí surgen respuestas iracundas. Desde ahí surgen sus conversaciones irritadas, irritables, y respuestas no muy agradables. Pero cuando aprendemos a convivir, cuando hacemos pausas, cuando hay descanso, por eso me encanta la Biblia, dice que aún el Creador descansó después de todo lo que hizo, y estableció el descanso para el ser humano, porque el ser humano necesita descansar. Inclusive los países que saturan con la agricultura año tras año no dejan descansar la tierra, en algún momento perderán la efectividad de los cultivos. Es decir, aún el planeta necesita descansar. Y tenemos un planeta agotado, porque nadie para, nadie se detiene. Yo decía a la profesora, estamos viviendo una época inusual en la Florida. En el centro de la Florida ha caído nieve, algo que nunca ha sucedido. ¿Y la culpa de quién es? Y todos decimos, del cambio climático. ¿Y quién lo produjo? Nosotros, porque estamos todos acelerados y hemos puesto nuestro planeta así, y nuestros hijos están en ese modo. Entonces, gracias, ingeniero, usted sí.
Yo lo hago mal y él lo arregla. Un aplauso para él, ¿verdad? Gracias. Mire, la comparación constante. Vivimos en una era donde todos nos estamos comparando. Y tenemos que decir, ¿con quién me estoy comparando? En una ocasión hablaba con una mamá joven, toda frustrada, inmigrante en los Estados Unidos. Es una dinámica muy curiosa, inusual, ser un inmigrante recién llegado a un país, obviamente que no es el tuyo, una cultura diferente, pero esta chica comenzó a compararse con los que habían nacido allí, contemporáneos, amigos que iba creando, que tenían su misma edad, pero ya tenían profesión en el país, un nivel de vida diferente, estaba toda frustrada, y es amiga de la familia, es amiga nuestra, y en algún momento me acerqué, conversé con ella, le dije, quiero escucharte, empezó a abrir su corazón, le di espacio para que hablara, y luego le dije, mira, vamos a hacer algo, ¿qué te parece si comienzas a hacer un ejercicio de compararte contigo años atrás, y no con otros? Y si logras ver ventaja, y si logras ver crecimiento en todas las áreas de tu vida, no solamente lo financiero, sino también lo profesional, lo relacional, lo familiar, y encontrar lo que ahora tienes que antes no tenías. Por ejemplo, 2 hijos preciosos, pequeños, un matrimonio que está funcionando bien, una familia que está saludable, un trabajo que te da para vivir, un techo en el cual vives, un país con mejores libertades. Y comencé a señalarle un montón de cosas. ¿Qué te parece? ¿Quién tiene más ventaja? ¿Tu yo presente o tu yo pasado? Y dices, no, el presente. Entonces, ¿por qué estás deprimida? Por una sencilla razón. Te estás comparando con el otro, con la otra. Y deberías vivir presente, mirando las ventajas que tienes hoy y cómo crecer para mañana. Porque mañana será el resultado de lo que hagamos hoy. Pero si vivimos con comparaciones y si enseñamos a nuestros hijos a que dependan de que tienen que ser como el otro, competir con el primo, con el amigo, con el vecino, verse como el de la internet y dejar que ellos estén en esa rueda destructiva de comparación, nos va a hacer mucho daño. Y por supuesto, el smartphones muy temprano, teléfonos inteligentes que tenemos que poner en las manos de nuestros hijos a una etapa muy temprana. ¿Cuántos de ustedes reconocen que como padres en esta generación a veces llegamos a la conclusión que hemos puesto un teléfono inteligente demasiado temprano en la mano de nuestros hijos? Que hemos permitido que tengan una cuenta en una red social demasiado temprano. ¿Cuántos me dejan ver sus manos levantadas? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo permitimos? Alguien me dijo, y creo que tenía la razón, que es por la presión social que los padres también tenemos. Los otros padres nos dicen que sus hijos tienen teléfonos. Los otros padres nos dicen que sus hijos son TikTokers, que sus hijos tienen Instagram, que sus hijos están allí, tienen Snapchat, que ¿me entienden lo que estoy diciendo? ¿Y por qué la mía no? ¿Y por qué? Y nuestros hijos nos dicen, mi amigo tiene teléfono, ¿y por qué yo no tengo teléfono? Y luego a algunos se nos hace una necesidad, nuestros hijos adolescentes están en el colegio, no llegamos a tiempo para buscarlos a la hora que salen del colegio, queremos comunicarnos con ellos, saber que están bien. La inseguridad social nos hace que nosotros ahora queramos tener aplicaciones para ver si nuestros hijos están donde nosotros pensamos que deberían estar o no. ¿Se entiende? Perfectamente se entiende. Pero eso hace que pongamos de manera más apresurada un teléfono inteligente en la mano de nuestros hijos. El tema es que no solamente que ellos no están preparados para eso, sino que nosotros como padres no nos preparamos para entregarle en esa edad un teléfono a nuestros hijos. Porque si nosotros hubiéramos estado preparados, le hubiéramos entregado un teléfono inteligente con filtros de internet, por ejemplo. Le hubiéramos entregado a nuestros hijos un teléfono que tuviera entonces ciertos bloqueos a páginas que no pueden visitar y a aplicaciones que no pueden tener. Le hubiéramos entregado un teléfono que donde la compañía hubiese permitido que ciertas llamadas estuvieran restringidas y que solamente pudieran conversar con las personas que nosotros como padres permitiéramos. Y todo esto explicárselo a nuestros hijos. Y cuando hay comunicación y les estamos diciendo, esto no es porque dudamos de ti, sino porque queremos protegerte, porque eres un menor de edad, eres una menor de edad y todavía no sabes lo vulnerable que eres cuando tienes en tus manos algo tan increíblemente asombroso como un teléfono inteligente, pero también algo tan increíblemente peligroso como un teléfono inteligente. Entonces no se trata de si nuestros hijos estaban o no preparados, que de hecho no lo estaban. Se trata de que nosotros no estábamos preparados y papás deberíamos prepararnos. Y buscar información y ver tutorials y todo lo que hay ahí a la mano en la información que tenemos hoy, que está a la mano, porque en la mano están nuestros teléfonos. Y ahí podemos encontrar cómo nosotros podemos crear prevención y protección alrededor de nuestros hijos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué provocan estos riesgos o resultados de los riesgos anteriores en la vida de nuestros muchachos? La baja tolerancia a la frustración.
¿Estamos de acuerdo, sí o no, en que la generación de nuestros hijos tiene una tendencia a frustrarse más rápido que la nuestra? Y ahí vuelve a aparecer la pregunta recurrente del día. ¿Y por qué? ¿Por qué esta diferencia generacional? ¿Por qué nosotros teníamos más tolerancia a la frustración y la seguimos teniendo, y nuestros hijos tienen menos tolerancia a la frustración? ¿Por qué? Chancla. Exactamente. Vimos un mundo de inmediatez, ¿verdad? Cuando McDonald's creó el drive-thru, lo dañó todo. La comida rápida, el fast food. Creo que ahí comenzó el microwave y comenzamos a tener toda la inmediatez de las cosas. Nuestros hijos, mamá, tengo hambre y quiere la comida en segundos, ni siquiera en minutos. Pero antes nosotros sabíamos que si íbamos a comer a cierta hora, aunque no tuviéramos hambre a las 2 de la tarde, pero sabíamos que queríamos comer algo a las 4, a las 6 de la tarde, ya deberíamos decirle a nuestra mamá porque la comida se iba a tomar tiempo. Hay inmediatez detrás de todo. Lo quiero ahora, lo quiero ya. Entonces, la tecnología para nuestros hijos es como la lámpara de Aladino. La froto y el genio me entrega lo que quiero. Claro que el genio cambió de nombre, ahora se llama Amazon. Ahora tiene otros nombres. Pero ¿qué tal cuando no sucede? ¿Qué tal cuando la entrega en la vida no es tan rápida como la de Amazon o Mercado Libre o cualquiera que ustedes tengan aquí en México? ¿Qué sucede cuando en la vida real las cosas no son tan rápidas? No hay inmediatez, hay pausas, hay un no, hay un tiempo de no hacer nada, hay simplemente aburrimiento. No hay tolerancia para eso, ¿verdad? Ansiedad, por supuesto, se genera, y el sueño alterado. Si algo debemos cuidar mientras nuestros hijos van creciendo es el sueño. Para que cuando sean adultos ellos tengan un hábito de sueño y por sí mismos puedan decir, a esta hora necesito dormir porque mañana temprano salgo al colegio, salgo a la universidad o a mi trabajo. Pero eso no sucederá en un universitario ni en un adulto si cuando eran niños los padres no establecimos límites. Por ahí les conté en alguna ocasión y hoy se los quiero recordar. Cuando mi hija estaba bien pequeña, fue la primera que llegó, aprendimos a ser padre con ella. Mis padres no me pasaron un manual de educación, no me lo entregaron cuando mi hija nació. Yo hubiese querido que el hospital llegara con mi hija y un manual, pero no lo hicieron. Así que nos las pusieron, la niña estaba dando berrinche, tenía hambre cada 2 horas, había que darle de comer, etcétera, etcétera. Y luego fue creciendo y llegó la etapa escolar. Cuando llegó la etapa escolar, ella tenía sus hábitos de sueño, ahora había que hacer ajustes porque tenía que levantarse mucho más temprano y pusimos nuevos hábitos. Esta es la hora de dormir, y ella estaba pequeña y había como toda una negociación, todavía no, un rato más, quiero ver mi película, quiero jugar. Ustedes saben, ¿no? Los han tenido. Pero lo establecimos, hay que irse a dormir y fue fantástico. La niña se iba a dormir, hacíamos nuestra oración, la acostábamos, le dábamos un beso y luego yo me iba, dejaba mi luz prendida, me iba a leer, me iba a trabajar, me iba a hacer lo que sea, y al poco rato, 12 de la noche, la tenía junto a mí, no se había dormido. ¿Qué hace papá? ¿Y qué están haciendo? Y quería platicar a esa hora. No, vamos a regresarnos a la cama, la nueva dinámica. Me quedaba 1 hora más despierto y al rato tenía a mi hija cercana. Mi esposa me dijo, oye, tenemos que hacer algo. Está bien que la llevemos a las 9 de la noche a dormir, pero tú también tienes que ir a dormir. Y, ¿cómo? Yo no. Sí, claro, si nosotros no lo hacemos, ella no lo va a hacer. Y ahí entendí, en ese momento, que tenían toda la razón. Para que vean, caballeros, benditas las mujeres. A veces nos enojamos con ellas. No me quieres gobernar la vida. No, a veces el consejo de una mujer vale mucho. Y yo solo le decía a mi esposa, le dije, tienes toda la razón. Porque entonces comprobé en la práctica que cuando yo decía un beso, ella veía que me iba a mi habitación, se apagaban las luces, su mamá y yo íbamos a dormir. Entonces se dormía temprano y se estableció una vida. Mi hija es una mujer, o sea, está soltera, está en casa todavía, está en su 3er año de la universidad. ¿Ustedes creen que ahora yo le llego a las 9 de la noche y le digo, mi hija, ya te tengo que ir a dormir, por favor? Si lo hago, tenemos un problema. Ahora que se duerma cuando quiera, pero ahora ella, si al día siguiente tiene que estar a las 6 de la mañana levantándose para ir a la universidad y comenzar su clase temprano, ella viene, nos da un beso, nos dice, buenas noches mamá y papá, ¿y qué creen? Ahora sí me puedo quedar despierto. Porque ella tiene su propio límite establecido, porque ella tiene una adulta en casa que sabe qué hacer. Pero ese límite está incorporado porque nosotros lo establecimos. Y porque me tocó hacer ajustes en esa etapa, que en ese momento yo pensé que era para siempre, pero pasó tan rápido. Y funciona.
Cuando el hermano llegó, él ya está todo establecido, porque el primero siempre paga las consecuencias de los procesos del anterior. Cuando el otro llegó, ya esta es la cultura y el modo, ¿no? Entonces, así funciona. Entonces tenemos que trabajar todo esto en la vida para evitar que estas consecuencias estén presentes en la vida de nuestros hijos. La siguiente, por favor. Estas son señales graves que si las encontramos, mire, ya esto no es etapa preventiva, ya esto es etapa de buscar ayuda inmediatamente, tanto en nuestra propia vida como adultos. Y ser valientes para decir, esto me está sucediendo, como mucho más en la vida de nuestros hijos. Pero si hay mención de no querer vivir, tenemos que hacer algo. Nuestros hijos no nos van a decir a nosotros que ellos no quieren vivir, nos van a fingir. Pero se lo van a decir a un amigo, lo van a escribir en algún lugar, en una red social. Y por eso tenemos que estar pendientes de la vida de nuestros hijos, de escuchar lo que otros dicen de ellos, escuchar lo que la otra mamá dice sin pelearnos con la señora, porque, ay, chismosa, vino a decirme que mi hijo, que no quiere vivir, ¿qué se cree ella? Y luego la sorpresa, tenía razón. Y no venía a chismear, venía simplemente a decirnos algo en buena onda para que nosotros pudiéramos ayudar a nuestros hijos. Tenemos que ser muy sensibles a este tipo de realidad. Cuando hay autolesiones, tuvimos el caso de la hija de unos amigos que en el calor más intenso del sur de la Florida usaba sudaderas. Oye, ¿por qué siempre usa sudadera? No, sabes, aquí hay aire central en las casas, en los coches, en los edificios públicos, en las escuelas, y le da frío y, sabes, es delgadita, y ellos pensaban siempre justificando, y yo preocupado, yo decía, aquí pasa algo. Porque también en la calle, con el sol, caminando, iba con su sudadera, nunca ni tan siquiera se la subía. Hasta que finalmente le confesó a mi hija, que era su amiga, que se estaba cortando. Se estaba autolesionando. Y fuimos de esos padres chismosos que fuimos a decirles a estos padres, esto está pasando con sus hijos, con su hija. Y se escandalizaron. Y dijeron, no, ¿cómo es posible? Y que nosotros no sepamos nada. Se llenaron de vergüenza, de momento lo negaron, al poco rato estaban avergonzados, luego estaban llorando la señora, el hombre. Yo pensaba que le iba a dar un ataque al corazón y, bueno, tranquilos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora ustedes como padres? ¿Cómo podemos nosotros ayudarlos? Porque a esta niña hay que sacarla de ahí. No se puede quedar en ese mundo de autolesiones para encontrar entonces placer y lograr release de estrés, sacar el estrés de su cuerpo a través de cortes. Porque eso es lo que están buscando nuestros niños. La ansiedad, expresarla de alguna manera, sacarla del cuerpo, y eso es lo que produce estas autolesiones, momentos de gratificación personal. Es algo psicológico que nosotros quizás no lo podamos entender, pero sucede, es una realidad muy frecuente y que tenemos que abordar y buscar ayuda profesional. Obviamente el abandono escolar, la desmotivación académica, que no debería suceder. Digo, tampoco fue que quizás ustedes, a lo mejor sus padres tenían que arrastrarlos al colegio, pero no había tal cosa como el diálogo, mamá, papá, me voy de la escuela, ¿no es verdad que no? Por ahí dijo mi papá, por ahí dijo la bendita chancla de la mamá, quién sabe qué otra cosa, pero no había ese diálogo. Pero de ahí a que nosotros no quisiéramos ir al colegio, pero pensábamos vamos a abandonar el colegio, no sé. Me parece que no llegábamos a ese punto. Esto es un signo preocupante de ayuda inmediata. Insomnio severo, obviamente, y los famosos ataques de pánico que entre los adolescentes y los niños se encuentran con más frecuencia. Ataques de pánico, miedo al futuro, miedo al presente, miedo a no ser aceptado, miedo a no ser amado, a no encontrarme, a no pertenecer, a no saber quién soy. Tantas cosas que están en la mente de nuestros muchachos que necesitan ser escuchados. Pero que estas pantallas les generan inclusive, les exacerban inclusive toda esta sintomatología que es demasiado negativa. Por favor, esto sí está presente, busquen ayuda profesional. Se los pido de todo corazón. No minimicen las anteriores características que mencionamos. No digan esto va a pasar y va a pasar por sí solo. No es tomarse una aspirina y se nos quedó, o un ibuprofeno y se nos quitó el dolor de cabeza. Esto necesita ayuda y compañía de profesionales que ayuden a nuestros hijos y a nosotros. Porque cuando hay casos de este tipo en la casa, no solamente ellos necesitan ayuda, nosotros también. La pregunta obviamente latente hoy, en esta mañana, es ¿qué debemos hacer si detectamos que algunas de estas señales están presentes en nuestros hijos? Lo primero es buscar ayuda, salir corriendo a buscar ayuda. Y preguntarnos qué tenemos que hacer, obviamente, y buscar soluciones. No podemos quedarnos donde estamos, no podemos minimizar la situación, no podemos darle la espalda. Tenemos que actuar. Acciones inmediatas. El involucrarnos tiene que ser parte de la realidad. Y tengo algunas sugerencias a continuación que quiero compartirles, por supuesto. Número uno, hacer preguntas serias.
Nuestro ejercicio de la paternidad tiene que pasar de la superficialidad a la profundidad. Y nuestra comunicación con nuestros hijos tiene que cambiar y ser esa comunicación hueca de ¿cómo te fue hoy? Bien, y aceptar el bien, y eso es todo. ¿Y cómo estás? Bien, y eso es todo. Buenas noches, Dios te bendiga, hasta mañana mi hijo, tomaste el desayuno, luego nos vemos, bye bye. No, tiene que ser una comunicación mucho más prolongada, que vaya desde lo más superficial hasta lo más profundo, donde las preguntas serias en algún momento se encuentren el espacio para hacerlas. Es importante hacer preguntas serias y darle el espacio a nuestros hijos para que ellos respondan con la misma seriedad, con toda la paciencia que el momento lo demanda. Y luego, como he dicho tantas veces, cuando nos digan lo que está pasando con ellos, no nos escandalicemos. Digamos, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer para acompañarte en el proceso? ¿Qué puedo hacer en esta situación en la que te encuentras? Y eso les va a cambiar el mundo a nuestros hijos. Porque por ahí el estereotipo de la mamá y del papá es que nunca nos van a entender. Así piensan nuestros adolescentes. No soy comprendida, no soy comprendido. O se los olvidó cuando eran adolescentes. Y también se encerraron en algún momento y dieron sus propias pataletas y berrinches sin que nadie los viera y dijeron, ya no quiero vivir, mamá no me entiende. Y ahora su mamá es la mejor amiga de su vida porque creció y se dio cuenta que su mamá sí la entendía, sí la quería. Simplemente la adolescencia es incomprensiones de nosotros mismos y nuestros hijos están viviendo eso. Ellos mismos no se entienden, no se comprenden y eso lo traspolan a las demás personas. Por lo tanto necesitan padres que con paciencia hagan preguntas serias, pero también esperen respuestas serias y los acompañen en el proceso sin escandalizarlos. También escuchar sin juzgar. No establecer juicios prematuros. No decir, eso te está pasando, siempre te lo he dicho, porque eres así, o porque... No hagamos juicios, que cerremos vías de comunicación que necesitamos que estén abiertas por el bien de nuestros hijos. Hacer ajustes a la dinámica familiar, comentaba el ajuste de sueño que tuvimos que hacer. También cambie su agenda. Cancele reuniones. No, porque tengo un negocio que tengo por cerrar, que va a cambiar nuestra vida familiar. Pero digo, quizás un tiempo con sus hijos va a ser el cambio que su familia necesita, más que añadir algunas cifras a su presupuesto anual. Perdone que le diga esto. Pero a veces el dinero no es la única solución. Sí es parte de la solución, o parte del problema, pero no es lo único. Nuestros hijos también necesitan tiempo, necesitan presencia. La chica que se cortaba, su papá viaja todo el año. Y a veces no está para su cumpleaños, para su fiesta, no estaba en ese entonces. Su mamá, workaholic, está en la ciudad, pero está trabajando desde las 7 de la mañana y son las 7 de la noche y no ha regresado a casa. La niña llegaba de sus actividades extracurriculares, llegaba a una casa vacía a calentarse una comida que quedó del día anterior. Una niña, la abuelita en una habitación ya adulta, viendo su telenovela o su comedia favorita, atendiendo la presente pero ausente, y la niña frente a una tableta viendo algo para entretenerse pero ausente de su familia. Con el tiempo eso pasó factura y se convirtió en una ansiedad generalizada y en esta situación de cortes y lesiones que se estaba proporcionando. ¿Por qué? Porque lo que más necesitaba eran sus propios padres en casa. Hay que retomar los límites que hemos olvidado. Los límites funcionan, porque los límites que hoy establecemos para nuestros hijos luego van a ser sus propios límites y les van a funcionar a ellos. Los límites no son malos si se establecen bien y si en algún momento inclusive se explican bien, pero los límites funcionan. Los hábitos que creamos como familia usando límites funcionan, y límites en el uso de pantallas es muy necesario. Enseñamos a nuestros hijos inclusive que pongan restricción de tiempo al uso que tendrán de sus aplicaciones. Yo le pongo tiempo de uso a ciertas aplicaciones, como por ejemplo Netflix, Amazon Prime, que son para entretenimiento. No las tengo abiertas todo el día. Les doy un espacio de un tiempo determinado y cuando ese uso está consumido, se cierra la pantalla. Y te da la opción de que tú puedes quitarlo por el día y todo eso, pero si quieres ser consecuente, ahí lo dejas y dices, pues ya se terminó mi dosis de Netflix. Pero si nuestros hijos ven que una serie nos consume, y no me hables porque todavía no he terminado de ver esta serie que está buenísima, ¿qué creen que nuestros hijos van a hacer? Ellos no van a hacer lo que les decimos, ellos van a hacer lo que nosotros hacemos. Y si es necesario buscar ayuda profesional, que lo he venido diciendo anteriormente, hay casos en los que ya la ayuda profesional tiene que estar presente.
El punto hoy es reflexión, el punto hoy es tomar conciencia, el punto es llegar a casa y no dejar que nuestros hijos se conviertan en las próximas estadísticas de aquellos que están bajo agotamiento digital, que terminen autolesionándose, pensando en no querer vivir más, con desmotivación académica, con saturación cognitiva y con todas estas cosas tan negativas que terminan afectando a una generación que debería brillar y triunfar hoy y mañana, por supuesto, aún más, pero que quizás no lo pueda hacer porque lo que sirve para beneficiarlos también los está destruyendo. Y la sencilla razón es que nosotros como padres no estamos sabiendo qué hacer con este boom de la tecnología y cómo manejarlo de una manera saludable en casa. Y creo que eso es lo que necesitamos entender y reflexionar. La siguiente, por favor, y con ella termino esta frase que les quiero regalar en el día y que creo que nos da en paz, en parte nos brinda paz. No hay tal cosa como un padre perfecto, no hay tal cosa como un papá y una mamá perfecta. ¿Estamos de acuerdo? ¿A cuánto les alivia que no tenemos que llegar a casa y tratar de fingir ser los padres perfectos? Nuestros hijos no necesitan tal cosa, y la frase cierra diciendo: así que solo sé un papá, una mamá real. Pero presente, que nuestros hijos sepan que ellos son importantes para nosotros y que por eso nos involucramos y nos invertimos en sus vidas y hacemos todos los ajustes necesarios por el bien de ellos. Pero por favor, no solamente nos sentamos aquí esta mañana o tomo un micrófono para hablarles, vamos a tomar conciencia y vamos a la acción en casa y hacer todo lo que sea necesario para tener hijos sanos en casa. Yo creo que ellos nos están demandando a gritos y nosotros se los debemos a ellos. Por favor, de todo corazón, en mi nombre propio, en nombre de, obviamente, todo lo que es grupo educativo, presidencia y todos los que hacen posible esta escuela para padres cada semana o cada 2 veces al mes, que es necesario que no solamente escuchemos, sino que salgamos a establecer estas pautas y hacerlas reales, pero sobre todo en nombre de Dios, que quiere el bienestar de nuestra familia. Por favor, hagámoslo realidad en casa. Gracias por estar, gracias por el compromiso, gracias por la participación y la reflexión. Yo quiero que Dios me los bendiga a ustedes cada día, a sus casas y a sus hijitos, que sean muy bendecidos. Gracias por llegar y por escucharme hasta el cansancio. Gracias.